Estilos de aprendizaje. Uno de los aspectos más básicos de los estilos de aprendizaje se refieren a la manera en que recibimos la información, en un principio a partir de nuestros sentidos, es decir, nuestro estilo receptivo de aprendizaje. Las personas tienen fortalezas distintas en términos de cómo procesan la información con mayor eficacia. Estilo visual, verbal de aprendizaje. Si este es tu estilo de aprendizaje, prefieres la información que se presenta visualmente en un formato escrito. Te sientes más cómodo cuando lees y puedes recordar la ortografía de una palabra. Si piensas cuál es la apariencia de esta, probablemente aprendes mejor cuando tienes la oportunidad de leer acerca de un concepto que cuando escuchas a un profesor explicando. Estilo visual no verbal de aprendizaje. Los estudiantes que tienen este estilo de aprendizaje captan mejor la información cuando se les presenta el material visualmente en un diagrama o en una imagen. Tú puedes recordar la estructura de un compuesto químico si repasas una imagen en tu mente y te beneficias de los profesores que utilizan con frecuencia ayudas visuales tales como videos, mapas y modelos. A los estudiantes con estilos visuales de aprendizaje se les facilita más ver las cosas en el ojo de su mente, es decir, visualizar una tarea o un concepto a que se les hable al respecto. Estilo auditivo verbal de aprendizaje. ¿Alguna vez le has pedido a un amigo que te ayude a armar algo leyéndote las instrucciones mientras tú trabajas? Si lo has hecho, quizás tienes un estilo verbal auditivo de aprendizaje. Las personas que lo tienen prefieren escuchar explicaciones en vez de leerlas. Gustan de las conferencias y los debates en clase, porque pueden asimilar fácilmente la información respecto de la cual se está hablando. Estilo táctil sinestésico de aprendizaje. Los estudiantes que lo poseen prefieren aprender haciendo, tocando, manipulando objetos y haciendo cosas. Por ejemplo, algunas personas disfrutan el acto de escribir debido a la sensación de un lápiz o de un tablero de computación, el equivalente táctil de pensar en voz alta. O quizás encuentren que armar un modelo tridimensional les ayuda a comprender una nueva idea. Estilos receptivos de aprendizaje. Estilo visual verbal de aprendizaje. Estilo que implica una preferencia por el material escrito en el que se favorece la lectura sobre escuchar y tocar. Estilo visual no verbal de aprendizaje. Estilo que favorece el material que se presenta visualmente en un diagrama o en una imagen. Estilo auditivo verbal de aprendizaje. Estilo que prefiere escuchar como el mejor enfoque de aprendizaje. Estilo táctil sinestésico de aprendizaje. Estilo que involucra aprender a través de tocar, manipular objetos y hacer cosas. Estilo de aprendizaje receptivo. La manera en que recibimos información en un principio. Los estilos receptivos de aprendizaje tienen implicaciones para estudiar con eficacia. Estudiar con eficacia. Estilo visual verbal. Considera hacer resúmenes por escrito de la información, resaltando y subrayando el material escrito y utilizando fichas en tarjetas. Transforma los diagramas y las fórmulas matemáticas en palabras. Estilo visual no verbal. Elabora diagramas y tablas, traduce las palabras en símbolos y figuras. Estilo auditivo verbal. Recita la información en voz alta cuando estudies, trabaja con otros equipos, donde comenten el material y considera grabar las clases. Táctil sinestésico. Incorpora movimiento en tu estudio. Dibuja diagramas, construye modelos, prepara carteles y muévelos de un lado a otro. Mantente activo durante la clase tomando apuntes, dibujando tablas y apuntando los conceptos clave. Amar el aprendizaje es estar cerca del conocimiento. Tse-tse. Manejo de la información. Estilo analítico de aprendizaje. Estilo que comienza con pequeñas partes de información y las utiliza para construir la imagen general. Estilo relacional de aprendizaje. Estilo que inicia con la imagen en general a la que descompone en porciones iguales. Estilo analítico de aprendizaje. Las personas con estilos analíticos de aprendizaje aprenden mejor cuando se les expone primero los componentes individuales y a los principios subyacentes a un fenómeno o situación. Una vez que los han identificado, les resulta más fácil determinar y entender cuál es la imagen general y determinar si existen casos particulares que ejemplifiquen el principio.
Estudios relacionales de aprendizaje. Los que tienen estilos relacionales de aprendizaje aprenden con más facilidad si se les expone de toda la variedad de materiales que están intentando aprender, en vez de concentrarse en los componentes individuales de un problema, como prefieren los que tienen estilos analíticos. Los individuos con estilos relacionales de aprendizaje lo hacen mejor cuando tienen la imagen completa. Pueden entonces tener una perspectiva amplia y descomponerla en partes individuales. Los estudiantes que utilizan el estilo analítico estudian con mayor eficacia si se centran en hechos y en los principios específicos, pues sobresalen en la organización de la información. Es frecuente que trabajen mejor por su cuenta. La ciencia y las matemáticas les resultan particularmente sencillas. Por otro lado, los estudiantes con un estilo relacional perciben los conceptos globalmente y piensan en términos de la totalidad de la situación. Es posible que les atraigan las materias que exigen la capacidad de forjar un amplio panorama del material, como son inglés e historia. Características de la personalidad. Introvertidos frente a extrovertidos. Una diferencia fundamental entre unos y otros es si disfrutan trabajar con los demás. La independencia es la característica más importante de los individuos introvertidos. Disfrutan del trabajo solitario y les afecta menos lo que los demás piensen o cómo se comporten. En cambio, los extrovertidos son sociables y en ellos influye más el comportamiento y la opinión de los otros. Disfrutan cuando trabajan con otros y se llenan de energía cuando tienen otras personas a su alrededor. Individuos intuitivos frente a individuos sensores. A los primeros les agrada resolver problemas y ser creativos. Se impacientan con los detalles y prefieren saltar a conclusiones. Disfrutan el reto de resolver problemas y de tener un planteamiento general, a los que se les clasifica como sensores. Por otro lado, prefieren un enfoque concreto y lógico, a partir del cual puedan analizar cuidadosamente los hechos de la situación, aunque son buenos con los detalles. A veces no advierten cuál es la totalidad de esta. Pensadores frente a sensitivos. Los primeros prefieren la lógica a la emoción. Llegan a decisiones y resuelven problemas a través del análisis sistemático de una situación. A diferencia de ellos, los sensitivos confían más en sus respuestas emocionales. Están conscientes de los demás y de sus sentimientos, y les afectan sus valores personales y su cercanía a los demás. Perceptores frente a juzgadores. Antes de llegar a una conclusión, los primeros intentan recopilar tanta información como puedan. Como están abiertos a múltiples perspectivas o aprecian todos los aspectos de una situación, a veces tienen problemas para terminar una tarea. Los que juzgan, a diferencia de ellos, son rápidos y toman decisiones con prontitud. Les gusta fijarse metas, alcanzarlas y luego avanzar a la siguiente tarea. Selecciona tu estilo de aprendizaje de cada una de las categorías. Estilos receptivos de aprendizaje. Visual, verbal. Estilo que implica una preferencia por material en formato escrito que favorece leer, sobreescuchar y tocar. Lee y vuelve a escribir el material. Toma puntos y reescríbelos. Organiza el material en tablas y gráficas, transforma los diagramas y las fórmulas matemáticas en palabras. Visual no verbal. Estilo que favorece el material que se presenta visualmente en un diagrama o en una imagen. Usa figuras y dibujos. Vuelve a proyectar las clases y los debates ante el ojo de tu mente. Visualiza el material, traduce las palabras a símbolos y figuras. Auditivo verbal, estilo en el que la persona que aprende considera que escuchar es el mejor enfoque. Recita el material en voz alta cuando estudies. Detente en cómo suenan las palabras. Estudia idiomas distintos, graba las conferencias, trabaja con otros y comenta el material con ellos. Táctil sinestésico, estilo que implica aprender tocando, manipulando objetos y haciendo cosas. Incorpora movimiento a tu estudio, traza figuras y dibujos con tus dedos, crea modelos, elabora tarjetas con información y muévelas. Mantente activo durante clase, toma apuntes, dibuja gráficas, anota los conceptos clave. Estilos de procesamiento de información. Analítico. Estilo en el que la persona que aprende comienza con pequeñas partes de información y los utiliza para construir la imagen completa. Considera la secuencia del material, organiza la información en patrones lógicos. Relacional. Estilo en el que la persona que aprende comienza con la imagen completa y la parte en sus componentes individuales. Construye modelos y descompónlos. Divide el material escrito en sus partes. Estilos de personalidad. Introvertido frente a extrovertido.
La independencia es una característica clave de los individuos introvertidos, quienes disfrutan de trabajar solos y les afecta menos lo que piensen y hagan los demás. En cambio, los extrovertidos son sociables y les afecta más el comportamiento y las opiniones de los demás. Disfrutan trabajar con otros. Experimenta con el estudio en grupos en comparación con el trabajo individual. Considera tu desempeño en los debates en clase en comparación con el trabajo por tu parte. Intuitivos frente a sensores. Las personas intuitivas disfrutan de resolver problemas y de ser creativas, y con frecuencia adoptan un enfoque general. Los sensores, por otro lado, prefieren un enfoque concreto, lógico, desde el que puedan analizar con cuidado los hechos de la situación. Las personas intuitivas deben reflexionar sobre el significado personal del material y buscar tareas que involucren creatividad. Los sensores deben buscar tareas concretas que involucren la aplicación de principios lógicos. Pensadores frente a sensitivos. Los pensadores prefieren la lógica a la emoción, tomar decisiones a través de un análisis racional. En cambio, los individuos sensitivos confían más en sus emociones y sus valores, y sus ataduras a los demás influyen en ellos. Los pensadores deben analizar las situaciones de manera sistemática e identificar patrones. Los sensitivos deben utilizar respuestas emocionales para reflexionar sobre el material. Perceptores frente a juzgadores. Antes de llegar a una conclusión, los perceptores intentan recopilar tanta información como puedan y están abiertos a múltiples perspectivas. Los juzgadores, en cambio, son rápidos y decisivos. Disfrutan de fijar y de alcanzar metas. Los perceptores deben organizar el material de manera secuencial y en sus partes componentes. Los juzgadores podrán, mediante el establecimiento de metas preferidas, facilitar el aprendizaje. Estilos de procesamiento cerebral. Procesamiento con el hemisferio izquierdo del cerebro. El procesamiento de información que se centra en las tareas que requieren capacidad verbal, como hablar, leer, pensar y razonar. La información se procesa en forma secuencial, una parte a la vez. Organiza el material lógicamente, identifica patrones, elabora tablas de la información clave, descompone el material en sus partes. Procesamiento con el hemisferio derecho del cerebro. El procesamiento de información se centra en información en dominios no verbales, tales como el entendimiento de las relaciones espaciales, el reconocimiento de patrones y dibujos, la música y la expresión emocional. Identifica patrones, utiliza gráficas y dibujos, lee en voz alta, elabora modelos.